Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos das la vida y la vida eterna. Gracias porque tenemos tu palabra, la cual nos instruye, nos enseña, nos guía. Te rogamos, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz y a tomar decisiones para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Señor, bendice este tiempo, bendícenos, ayúdanos a hacer bendición y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar y tenemos este capítulo 20. Y esta parábola de los obreros es una parábola bastante interesante, porque para algunos el Señor Jesucristo es justo, para otros es injusto, pero dice el verso 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y es curioso, ¿no? Porque en todas las ciudades o en los pueblos hay lugares donde los obreros se juntan y llega gente y se los llevan las camionetas y algunos ya los conocen y ahí ya está gente levantando la mano. Y bueno, en los mercados en el Antiguo Oriente, ahí se reunía gente que ofrecía sus servicios. En México o en algunos lugares ya tienen hasta pancartitas, ¿no? Que dice albañil, que dice maestro albañil, ¿verdad? Porque no es lo mismo albañil que maestro albañil. Un maestro albañil ya puede hasta construir una casa sin problema. Después ahí hay otro que dice eléctrico, hay otro que dice a lo mejor esto de yesero, hay otro que dice carpintero, ¿verdad? Y ahí hay gente que se está ofreciendo para ser empleado, ¿no? Y bueno, en esos tiempos también se daba esto. El verso 2 dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña. Entonces, él les dijo, a lo mejor, ¿verdad? Ahí, ¿cuánto cobran? No, pues nosotros cobramos tanto, ¿no? Y Jesús les dijo, bueno, Jesús no, porque es el dueño de la viña, les dijo, el señor de la viña les dijo, les voy a dar un denario, ¿les parece? Sí, bueno, pues órale, vámonos. Y los llevó a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados, es decir, los ocupó a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, después de 3 horas de trabajo, 3 horas de trabajo, fue y dijo, a ver, ¿quién está desocupado? ¿Quiere trabajar? Pues acá hay trabajo en la viña. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Con ellos no quedó en el salario, es decir, no les dijo les voy a pagar tanto, sino que les dijo lo que es justo. Y lo justo, pues ahí se vuelve un poco relativo, ¿no? Porque de alguna manera lo justo para los primeros contratados, pues es que les diera menos, ¿cierto o no? Pero lo justo para aquel que aplicaba su dinero era como él quería. Para él era justo eso también, ¿no? Entonces, verso 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Entonces, nuevamente empezó a las 9, después al mediodía, ¿verdad? Y después a las 3 de la tarde, ¿ok? La novena, a las 3 de la tarde. Entonces, allí estaba, ¿no? Contratando gente. Entonces, después de 6 horas, casi, bueno, después de unas cuantas horas de trabajo, contrató a otros. El jornal realmente era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 12 horas. Pesado, sí, algunos jornales son de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, dice, pues vamos a seguir contratando. Entonces, él seguía, de alguna manera, pues tratando de llevar gente desocupada a la viña. Y el verso 6 dice, y saliendo cerca de la hora 11ª, es decir, ya casi para que sean las 6 de la tarde, es decir, las 5 de la tarde, dice, hace una pregunta, dice, halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados?
Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Se da cuenta que a los únicos que les ofreció un denario el jornal fue a los primeros. Todos los demás les dijo que les iba a pagar lo justo. Así que el que trabajó una hora se preguntaba cuánto me dará por una hora de trabajo, ¿no? Pues por lo menos para que saque, aunque para que coma, ¿no? Por lo menos habrá dicho. No lo sé, todos de alguna manera que no tenían el salario fijado decían cuánto nos dará, qué es lo justo para este señor. Y bueno, allí de todos modos fueron. Y dice el verso 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ahora, curioso, ¿no? En vez de que los primeros que llegaron sean los primeros que sean pagados y ya se vayan a descansar a su casa, no, tienen que esperar a que se les pague a los últimos que llegaron. Entonces, los que trabajaron una hora, vengan, acérquense, que les vamos a dar su salario. Y para sorpresa de ellos, un denario, o sea, el sueldo de un día. ¡Wow! Se han de haber puesto gozosos, felices, y salieron, pero, y los otros que venían dicen, bueno, este señor paga bien. Y a lo mejor los que trabajaron 3 horas dijeron, a lo mejor nos da un denario y medio. Pero no, les dio también un denario, pero pues, también estaban conformes, dijeron, no hay problema, gracias, y se fueron. Y así sucesivamente, ¿verdad? Dice, al venir también, el verso 10, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¡Oh, qué decepción! ¡Qué decepción! Y aquí el problema es que si yo tengo un contrato, ¿por qué me han de pagar más? ¿Cierto o no? Y además yo acepté ese convenio. Y la otra es, muchas veces nos fijamos tanto en lo que hacen los demás que nos olvidamos que nosotros hemos firmado un contrato o hemos convenido en algo. ¿Y por qué a él le dan más? ¿Y por qué? Y los niños son así, ¿verdad? ¿Y por qué a él le sirves más? ¿Y por qué él sí tiene refresco y yo no? Y siempre estamos de alguna manera pensando en lo que otros tienen y no nos fijamos en los beneficios que nosotros tenemos, ¿verdad? Siempre viendo la paja del ojo ajeno. Dice, al recibirlo, verso 11, o sea, no se quedaron callados, murmuraban contra el padre de familia. Estaban inconformes y decían, ¿por qué nos pagó si a los otros que no hicieron nada? Mira, esos vinieron una hora y les dio lo mismo que a nosotros. Nosotros merecemos más. Y el detalle aquí que no era de merecimiento, ¿verdad? Porque si el contrato hubiera sido el que recoja más uvas, ese le vamos a dar más, o no, fue por un día de trabajo, y a los otros ni siquiera les dijo cuánto les iba a pagar, sino que estaban esperanzados en que fuera lo justo. Dice el verso 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? La respuesta es sí. Toma lo tuyo y vete. Pero quiero darle a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y dice el verso 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y aquí se ha malinterpretado esto. ¿Sabe? Lo han puesto a la par de el que se ríe de último, se ríe mejor, ¿no? Pero no es así. Sino que al final tiene que ver más bien con un empate. Tiene que ver con un empate, ¿no? O sea, todos iguales, delante de Dios todos iguales.
ni unos más ni unos menos. ¿Sabe? En una ocasión escuché una predicación, porque también escucho predicaciones, porque también necesito alimentarme. Y en una ocasión oí la ilustración de un pastor que decía, están mandando materiales al cielo. ¿Cómo será su mansión en el cielo? La mía es enorme, decía, ¿no? Y yo decía, espérate tantito, no lo puedo asimilar conforme a la Biblia, ¿no? Sino que él decía que cuando uno hacía obras, uno mandaba materiales para su casa, ¿no? Y entonces allí estaba la vista para aquellos que habían trabajado duro para el Señor, y estaban los de Infonavit para aquellos que solamente se habían salvado, ¿no? Entonces yo me quedé así sorprendido, ¿no? Porque la Biblia no dice eso. De hecho, si vemos el cielo, dice que la Jerusalén celestial es de ¿qué? ¿Se acuerdan del material? Calles de oro, ¿verdad? Y mar de cristal. O sea, espérate tantito. O sea, tu casa va a ser de oro y la otra va a ser de cemento, o de paja, o como los tres cochinitos, ¿verdad? De paja, de madera y de material. ¿Sabe? No, no es así. Y no lo entendemos porque pensamos que somos merecedores de más, que nosotros merecemos más que los demás porque somos más santos, o porque leemos más, o porque oramos más. Pero no es así. En el cielo no va a ser así. En el cielo todos somos iguales y estamos empatados con el que hizo más y con el que hizo menos. ¿Sabe cuál va a ser la diferencia? La diferencia son coronas y posición en cuanto a la obra de Dios en el cielo. Pero curioso, porque si usted revisa el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, dice que nuestras obras producen o heno, o hojarasca, o madera, o producen piedras preciosas, plata y oro. Pero todo eso, que son nuestras obras, ¿sabe para qué serán? No para construir una casa en el cielo, no para construir su mansión. Y algunos se imaginan, ¿verdad? Ahí casa llena de rubíes. Me gusta roja, ¿verdad? Y en vez de pintarla, la voy a tapizar de rubíes. No, no es así. Hay que tener imaginación para eso, ¿no? Pero el caso es que mucha gente piensa eso. ¿Sabe que todo eso, sus piedras preciosas, su oro y su plata, va a ser para el Señor Jesucristo? Señor, esto lo hice para ti, porque tú mereces la gloria, la honra. Y usted ve en el Apocalipsis, y es la adoración al Cordero. Es la adoración al Hijo de Dios que dio su vida, al Cordero que fue inmolado. Alabanza, gloria, majestad, porque Él es digno. Y yo lo único que veo es adoración y no, a ver, Señor, aquí traigo mi libro de todas las cosas que hizo, merezco tanto. Yo quiero vivir en esta parte, ¿verdad? Que dé la ciudad hacia, porque como es celestial, como flota, entonces pues yo quiero que tenga vista hacia el mar, ¿no? ¿Verdad? Yo quiero ver, así como la Estación Espacial Internacional, yo quiero así, que tenga ventana para que yo pueda ver el paisaje. ¿Sabe? No se trata de eso, porque seguimos siendo egoístas como estos obreros que pensaban que por trabajar más les iban a dar más. Pero algo que debemos que recordar es el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El reino de los cielos es semejante. No es igual, es parecido, y tiene que ver un poquito con lo que les voy a decir, dice el Señor. Y habla acerca de esto. Es el cielo y es el lugar hacia donde vamos. Pero algunos son salvados cuando son pequeños, otros cuando son medianos, otros cuando son mayores, otros cuando son muy mayores y otros cuando están en el lecho de la muerte. ¿Cierto o no? ¿Quién merece más la salvación de ellos? Ninguno. Por cuando todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno merece la salvación, porque ninguno es merecedor de la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es que yo nunca hice mal, yo nunca robé, yo nunca maté, yo nunca hice, pues merezco el cielo. No, porque no es por merecimiento. El cielo no es por merecimiento.
¿Saben que si fuera por merecimiento todos iríamos al infierno porque todos merecemos el infierno? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que, por gracia sois salvos. Entonces, está hablando de esto precisamente. Y después vamos a tener algo, no se entendió la parábola porque vamos a ver algo que hacen los apóstoles, ¿verdad? Y Jesús, dice, verso 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, ¿sabe? Iba una gran multitud siguiendo a Jesús. Pero les dijo, a ver, los 12 vengan para acá, ustedes no pueden, tengo una junta con estos hombres, ¿no? Y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Los estaba preparando sus corazones. Estos son los acontecimientos. ¿Sabe? A nosotros nunca nos dicen qué es lo que va a pasar, sino cuando vemos, ya está temblando, ya estamos en guerra, ya está la pandemia, ¿verdad? Alguien nos dijo, no, en el 21 va a haber una pandemia. No, nadie nos dijo, ¿verdad? Hicieron un simulacro en el 20, lo hizo Bill Gates en Nueva York, una pandemia acerca de coronavirus. Curioso, ¿no? Porque hace este simulacro y en el 21, perdón, en el 19 lo hizo, porque en China ya tenían un problema de coronavirus. Hizo y ya en el 21 estamos, pero 2021 estamos terrible, ¿no? Entonces, creo yo, de alguna forma, que nadie nos avisa. Pero el Señor sí quería anticiparles y quería decirles, preparen sus corazones porque esto va a pasar. Y le entregarán, dice el verso 19, a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y aquí da los eventos tal cual les iban a venir. Le escarnezcan, ¿se acuerdan? En el concilio con el sumo sacerdote y los demás, cómo lo escarnecieron. Después lo azotaron, porque lo entregaron a Pilato, y Pilato dijo, azótelo y después lo voy a soltar, pensaba él. Pero como se le opuso el pueblo, lo mandó y lo crucificó. Así que los eventos están en una manera cronológica aquí pegados. Pero aquí viene lo que decía respecto a lo que no habían entendido del reino de los cielos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Sabe? Marcos no menciona a la madre, solo menciona a los dos apóstoles. Y sin embargo no importa, porque al final seguramente esto es como la burocracia católica, ¿no? Yo le pido a la mamá, y la mamá le pide al hijo, y el hijo le responde a la mamá, y la mamá me responde a mí. Pero no, en este caso directamente fue a los hijos y les dijo que no. Pero dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose delante de él y pidiéndole algo. Debemos recordar que son Jacobo y Juan, ¿sí? Jacobo y Juan son los dos hijos de Zebedeo. También son apodados Guanerges o hijos del trueno, porque dicen que tenían mal carácter. Curiosamente, Juan tuvo una transformación de vida que se llamó el discípulo amado, y es el que habla del amor de Dios hacia nosotros. Y él es el que nos dice, Dios es amor. Y nos dice, ama a tu prójimo. ¿Ok? Verso 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjese, hasta dónde, ¿no? Les acaban de decir, se va a morir, y ellos que están pensando, ¿quién va a heredar el asunto, ¿no? Entonces ordena, o sea, de una vez, antes de que se lo des a otro, te pedimos que sea así. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber, y esto se dirige a los hijos, ya no se dirige a la mamá. Dice, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Y esto refiriéndose a la muerte. ¿Podéis morir por el reino de los cielos? Y ellos dijeron, sí, podemos.
Y es curioso porque Jacobo es el primero de los apóstoles que muere. Herodes lo manda, dice, a traspasar. Entonces muchos dicen que lo lancetearon, que lo traspasaron con una flecha, otros dicen que con una espada, y otros dicen que lo decapitaron. Pero en la Biblia nada más nos dice que lo traspasaron, ¿verdad? Entonces, entiéndase traspasar, con que le metieron un arma punzocortante que le quitó la vida, ¿no? Entonces, solo nos quedamos con eso. Y Juan, el apóstol, también se dice que fue condenado a muerte y que lo envenenaron, pero que el veneno no tuvo efecto, y como no pueden juzgar a una persona dos veces, lo desterraron. Otros dicen que no, que lo bañaron con fuego, ¿verdad? Que lo quemaron y sobrevivió, así como sobrevivió a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, como no le hizo efecto, no lo mataron, entonces también le tuvieron miedo y mejor sáquenlo de aquí, y lo mandaron a la isla de Patmos. Ahora, ellos ambos sufrieron por el Evangelio, algo que también fue Jesucristo el que punta de lanza, que de alguna manera nos enseñó el camino por el cual deberíamos de andar. Sí pueden, dice. Entonces, dice, verso 23, Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y entonces, aquí hay algo que tenemos que recordar. Para Dios no existe el tiempo. Es decir, el presente, pasado y futuro. Porque para lo que nosotros es presente, para Él ya pasó. Él ya sabe todo. Tan así que nos deja una muestra en el Apocalipsis de los acontecimientos de la vida del fin del mundo, ¿ya? Entonces, él tampoco, como es espíritu, también no tiene problemas con el tiempo, es decir, él no ocupa un lugar en el tiempo ni en el espacio, ¿okay? Esto es complicado, pero Él es Dios. Entonces, Él ya sabe a quién les va a dar eso. De hecho, si usted ve y lee Apocalipsis, allí hay 24 tronos alrededor del trono de Dios. 12 para los héroes, profetas del Antiguo Testamento, y 12 para los apóstoles. ¿Quién está a su derecha y quién está a su izquierda? No lo dice. Seguramente no es importante. No es importante. Porque en el cielo lo que es importante es que Dios es el todo de todos. Es el jefe. Nadie como Dios. O sea, nosotros pensamos un poquito en las jerarquías, ¿no? En los escalones. Pero nosotros vamos directamente a Dios. Cuando el escritor de Hebreos dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate pues a Dios. Santiago también dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Saben? Nosotros pensamos que necesitamos de la palanca o de una persona con influencias para poder llegar a Dios, pero la Biblia nos dice que puedes llegar directamente a Dios, así que no importa el lugar. Porque además, otra de las cosas que no entendemos, que son muy difíciles, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y eso habla de omnipresencia. Pero espérate, ¿puede estar en todo lugar al mismo tiempo? Sí, porque es Dios. Así que si nuestro culto es ahorita, Él está aquí, pero también está en el culto que ya pasó y en el culto que va a pasar, y está con las personas cristianas, hijas de Él, hijos de Él, porque Él prometió eso. Él nunca nos deja, nunca nos desampara. Así que si pensamos en un momento, voy a aprovechar porque ahorita no me ve el Señor, estamos completamente equivocados. No podemos escondernos de su presencia. De hecho, esto ya se sabía en el Antiguo Testamento. En el Salmo 139, el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu?
Y dice, si me fuera al abismo, ahí estás tú, y si me fuera aquí, ahí estás tú, y no puedo. O sea, Él nos mira constantemente. Y por eso, de alguna manera, Él nos pide santidad. Porque Él nos está observando siempre. Porque nosotros nos cuidamos cuando la gente nos ve. Los ladrones así actúan, ¿no? Dice, que no hay nadie, órale, échale. ¿No? Pero nosotros no somos ladrones. Y nosotros sabemos que tenemos que hacer las cosas correctas, aunque nadie nos vea. Porque somos propensos a ser tentados cuando estamos solos. Si no, pregúntenle a Eva. Porque cuando Eva fue tentada no estaba Adán con él. Estaba sola y se puso a platicar con el demonio. Y se puso a refutarle cuando ella tenía que agarrar y huir del diablo. Huir de la escena. ¿Sabe? Esto nos enseña mucho. En el cielo no hay jerarquías. En el cielo solo se sirve a Dios. No, pero es que los arcángeles y que los ángeles y que no tienen, ¿sabe? Todos hacen lo mismo, servir a Dios, alabar a Dios, glorificar su nombre. No, pero es que Gabriel, es que Miguel, es que, ¿sabe? Todos los ángeles para Dios son importantes. No hay ni uno menos, ni uno más grande, ni uno más chico. Tienen diferentes funciones. ¿Sabe? Dijo, a ver, Miguel, ve a defender a Israel. Pero no porque los otros no pudieran hacerlo, o porque Miguel fuera más grande. No, simple y sencillamente porque Dios decidió así. Y cuando Dios decide, pues uno se sujeta. Es lo mismo que estaba pasando con el denario, ¿se acuerdan? ¿Por qué a él le dieron más? Sí, le dieron más porque trabajó menos. Le deberían de haber dado un pedazo de denario nada más. Y le dieron todo. Así que allí vemos cómo de alguna manera en el cielo no es así. En el cielo todos somos iguales. Y en la tierra también todos somos iguales. Y el problema es que nosotros mismos hemos empoderado a personas y las hemos hecho y hemos glorificado a las personas, cuando a quien tenemos que glorificar es a Dios. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Dios es el merecedor de la gloria y de la honra porque de Él es. Los hombres no pueden arrebatar la gloria de Dios. Ni nosotros podemos decir, ay, mira, Él está más cerca de Dios. No, tú también estás cerca, pero no quieres. Tú también puedes honrar y glorificar a Dios como lo hace cualquier siervo de Dios. La diferencia es que uno sí quiere y otro no quiere. En que uno es obediente y el otro no lo es. Pero no tiene nada que ver con estatus ni con más espiritualidad o más Espíritu Santo, porque todos tenemos el mismo Espíritu. Nadie tiene más, nadie tiene menos, solo que unos obedecen más y otros obedecen menos. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Es obvio, porque seguramente ellos no pensaron en lo que les acabo de decir, que en el cielo todos son iguales, sino pensaron, es que yo me lo merezco. Verso 25, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino sino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y entonces Jesús es el primero, porque fue el primero que se despojó, porque siendo él igual a Dios, no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que si queremos seguir el camino de Jesús, es el camino de la obediencia y es el camino de el servicio. Servidumbre. Se oye feo, pero debemos ser siervos.
Dios no está buscando capataces, está buscando siervos. Dios no está buscando líderes, está buscando siervos. Dios no está buscando gente capacitada, Él los va a capacitar. Él quiere siervos. Siervos. Dígame, ¿en qué universidad estudió Pedro? ¿En qué universidad estudió Juan? ¿En qué universidad estudió Andrés? ¿Dónde estudiaron? Jesús les enseñó, Jesús los capacitó y dijo: no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros y en vosotros. Él os guiará a toda verdad, Él os enseñará todas las cosas, Él les recordará todo lo que los he enseñado. Así que ahí está. Y el mismo Espíritu que tenían los apóstoles es el que tenemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo, entre Pedro, entre Juan y nosotros? Sencillo, ellos sí obedecieron a Dios. Ellos sí hicieron lo que Dios les mandó. Ellos sí, de alguna manera, renunciaron a su carne para servir al Señor. Y por eso es más fácil decir: no, pues para eso está, para que sirva, ¿verdad? Y nosotros le pagamos para que sirva, ¿verdad? Y el pastor se ha vuelto un asalariado, no un servidor. Entonces, él está ahí porque le pagamos, porque si no le pagáramos, entonces no estaría. Pero qué gran contrariedad, porque al final lo que decimos es que el que sustenta y el que sostiene al pastor es Dios. Sí, a través de la iglesia, pero sigue siendo Dios. La gloria no es para la iglesia, la gloria es ¿para quién? Para Dios, porque así como sustenta al pastor, nos sustenta a nosotros. Y si nosotros podemos dar, es porque Dios nos ha dado. Si no, de otra manera, no podría ser. Por eso dice la Biblia: más bienaventurado es dar que recibir, porque si puedes dar, es porque tienes. Así que de alguna manera podemos ver y podemos entender que Dios quiere servidores. Verso 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe lo que estaban diciendo estos dos ciegos, que ya habían escuchado de la fama de Jesús? Es que este era el hijo prometido a David, que le daría un reino que no tendría fin. Ellos creían que este hombre era el Mesías, y cuando le daban este título, Hijo de David, estaban diciendo: Él es el Mesías. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y sabe, la gente nos quiere callar. La gente nos dice: cállate, no hables de Jesús, no digas de Jesús, cállate. Y nosotros tenemos que gritar con más fuerza que Cristo es el Señor, y que Cristo murió por los pecadores, y que Cristo es el único que puede salvar, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Ese es el mensaje que los obedientes, que los siervos, los que queremos servir, tenemos que dar. ¿Sabe? Es que vas a crear discusión, es que mira, tú dilo. Tú no quieras convencer a nadie, tú obedece. El Señor se va a encargar de lo demás, tú obedece. No, es que la gente no quiere escuchar el Evangelio, pero el Señor no me mandó a ser selectivo y decir: a ver, ¿quién quiere escuchar el Evangelio? Porque todos van a decir que no. Pero tú habla de Cristo, habla de Cristo. Y el Señor sabrá. El Señor sabrá. Es la única forma de que la gente pueda ser salvado. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Necesitamos ser obedientes y predicar de Cristo. Verso 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga?
ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. ¿Sabe? Esto puede tener de alguna manera el resultado de pensar solamente: se abrieron mis ojos. Pero estos hombres veían más que la gente que estaba a su alrededor, porque ellos sabían que Jesús, tenían abiertos los ojos espirituales, y lo único que necesitaban era tener ojos físicos. Pero hay gente que tiene los ojos espirituales cegados y no pueden ver que Jesús es el Señor y que Dios es el único que puede salvarnos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Sabe? Quizás nosotros en estos tiempos no podemos hacer esos milagros de agarrar y decirle a las personas: recibe la vista. ¿Sabe cuántas personas vemos allí en la calle con tantos problemas físicos y uno quisiera ayudarles? Pero uno lo único que puede hacer es darles el mensaje de salvación, porque es lo único más importante. Porque usted lo puede sanar un momento, pero esa gente tarde o temprano va a morir, porque la sanidad no es para siempre, pero la salvación sí. Por eso la Biblia dice: el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así que de alguna manera debemos entender y debemos comprender que la palabra de Dios es fiel y nosotros tenemos que ser obedientes a ella para poder saber que estamos haciendo lo correcto. Obedecer. Obedecer. Es que no entiendo. Obedece y después entiende. Obedece. Obedezcamos la palabra de Dios y hagamos lo que el Señor nuestro Dios nos manda. Ser obedientes, creo, de alguna manera, es lo que quiere Dios, porque es mejor la obediencia que los sacrificios. Vamos a orar para concluir. Bendito Padre Celestial, gracias porque podemos acudir a ti. Gracias por tu palabra, porque tú nos hablas. Gracias porque nos has llamado a diferentes horas para recibir lo mismo que los demás, la vida eterna. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Provee a sus necesidades, ayuda en sus enfermedades, y también te rogamos pues por nuestros hermanos que están ausentes, que tu Señor suplas sus necesidades, que los ayudes a valorar tu día y a congregarse, porque eres digno de alabanza, de adoración y de ser proclamado entre los pueblos. Señor, bendice tu palabra en nuestras vidas y ayúdanos a hacer bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.